Buenas tardes, estimados alumnos. En unos instantes empezaremos nuestra clase.
Uy. Bien, ¿cuántos somos aquí en clase? Somos 21. Estamos ahora los 21. No, estamos, perdón, 11. Después entonces pasamos lista. Bien, entonces ahora nos vamos a la unidad 1 y vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. El PT100, que es lo que vimos en la clase pasada. Y podemos abrir también en la unidad 1 donde dice explicación PT100 de 2 hilos, explicación PT100 de 3 hilos y ejercicios de PT100. Que eso lo vamos a repasar. Pero antes de ese repaso, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué es el PT100? A ver, ¿qué es el PT100? Es una termoresistencia, ¿no? ¿Está bien? Pero adicionalmente eso es ¿qué cosa? Una termoresistencia, con lo cual medimos o sensamos temperatura. Por lo tanto, el PT100 es un sensor de temperatura del tipo termoresistencia. Sigamos. Les estoy dando la pauta. Sensor de temperatura tipo termoresistencia. ¿Qué más podemos agregar a esta definición que hasta ahora he lanzado que es incompleta? Es un sensor de temperatura industrial. Temperaturas, toma referencia cuando la temperatura de ser posee distintos tipos de hilos. Bien, eso es una descripción. Vamos a definirlo. Definir qué es el PT100. Sería, digamos, el encargo ahorita. Nos dicen, define el PT100. Todavía no me digas cómo está hecho. No, defínelo nada más.
Y yo les he dado la pauta. Digo, un PT100 es un sensor de temperatura del tipo termoresistencia. ¿Qué más podemos decir? Cuya resistencia varía linealmente con la temperatura, ¿no? Vamos agregando cosas. ¿Qué más hemos estudiado en nuestra clase anterior? Recordemos. ¿De qué es formado el PT100? Formado de platino. ¿Y por qué se le llama PT100? Exactamente, ¿no? Porque a 0 grados centígrados tiene 100 ohmios. Entonces, eso completaría nuestra pregunta, nuestra explicación de lo que es un PT100. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuántos tipos de configuraciones se pueden hacer con el PT100? Esto va a depender de la cantidad de hilos que tenga, ¿no? Entonces, configuración de, la primera sería la configuración de, a ver, pónganlo por favor ustedes con sus palabras, de 2 hilos. La otra, hay otra más, ¿no? De 3 hilos. Y hay otra más. ¿No? Completemos todo de una vez. Y de 4 hilos. Ahí estamos. 4 hilos. Entonces hay configuración de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia en la configuración de 2 hilos y la de 3 hilos? Hay una diferencia básica. A ver, a ver, diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El primer grupo me lo contestó, ¿ah? Grupo 2 no está contestando. ¿Qué pasó? Díganlo con sus palabras. No hay problema. Vamos mejorando entre nosotros.
El de 3 hilos es más preciso. Yo diría que ambos son igualmente precisos, pero hay una diferencia en la aplicación. Más que en su precisión propia, en la acción propia del elemento, está en su aplicación la diferencia. Veamos, el PT100 de 2 hilos se puede calibrar en cero. Se puede calibrar en cero el PT100 de 2 hilos. Fíjense ahí en los dibujos o en las fotos que les he indicado. Aplicación de 2 hilos. Ahí está. Las resistencias de los cables se suman con la resistencia del PT100 cuando es de 2 hilos. Exactamente. ¿Y eso qué dificultad nos trae? Error de medición de la temperatura. Hay algo más preciso que eso, que va a ser la causa por la cual hay error de medición en la temperatura. Lo que, la dificultad que trae esto que nos explicó Yang Ji-won, la dificultad que nos trae es que no podemos calibrar el cero. No podemos calibrar una tensión cero a temperatura cero. Eso es la dificultad que nos trae. Y entonces esta dificultad la resolvemos con la conexión de 3 hilos. ¿De acuerdo? Veamos, vayamos a la unidad 1 y abramos el documento que dice explicación PT100 de 2 hilos. Bien, ahí podemos observar en el dibujo de la pizarra, en este archivo, que la relación que hay entre R1 y RA es igual a la relación que hay entre R2 y RX. Hay una proporción, ¿no? Es una proporción. En el caso ideal, esto funciona. Pero en el caso real, en el mundo físico, ahora a ese RX se le suman dos resistencias, que son los 2 hilos que estamos considerando. Entonces, decimos que la razón R1 a RA es igual a la razón de R2 entre R2 más RX. O perdón,
la razón de R1 a RA es igual a la razón que hay entre R2 y Rx más 2 veces la resistencia de los cables. Si R1 y R2 son iguales, no podemos decir de que RA sea igual a Rx. Lo único que podemos concluir es que RA sea igual a Rx más 2R. Siendo R pues la resistencia de repetición. Siendo R las resistencias que llevan el valor de la resistencia a los terminales 1 y 2. ¿No? Entonces, aquí tenemos un problema. Esto no lo podemos solucionar. Entonces, decidimos poner un tercer terminal. Y hacer una configuración de 3 terminales. Y ahora con los 3 terminales sí alcanzamos a ver eso. Veamos, voy a nuevamente hacer la configuración de 2 hilos y después la configuración de 3 hilos. Y vamos a ver las diferencias. Parece que esto no está muy claro. Es R1, R2, RA y RX. Tensión B, tensión A, tensión UAB. Cuando consideramos ideal este 100, consideramos que las resistencias de sus cables son nulas, es decir, no hay resistencia, lo cual es una aproximación. Si encontramos que la relación R1 entre R es igual a R2 entre Rx, cuando la temperatura es 0 y la tensión UAB es 0. Entonces, con esto nosotros calibramos el C. Si hacemos que R1 sea igual a R2, entonces RA
debe ser igual a Rx a temperatura cero. Y como Rx es 100 grados a temperatura cero, perdón, 100 ohmios a temperatura cero, entonces Ra va a ser también 100 ohmios. Y con eso calculamos el valor de Ra. Después Rx a temperaturas diferentes a cero va a tener otros valores. Eso ya no importa. Y justamente esa diferencia que ahora va a tener este valor, que va a ser fijo, contra este valor que va a ser variable, ese es el que nos va a permitir medir la temperatura. Pero ahora metemos la realidad y decimos, ojo, que en este Rx hay dos resistencias. Y entonces nos atendemos a la realidad. Lo que dibujo en cero, en líneas negras, tiene cero de resistencia. Solamente es dibujo. Lo que estoy dibujando en líneas rojas, esto sí tiene resistencia. Y aquí será 2. Y tiene una resistencia. Y ahora volvemos a hacer esto. Ahora sí, con estas resistencias. Y decimos lo siguiente. R1 entre RA va a ser igual a R2 entre Rx más 2R. De aquí viene la cosa. R1 igual a R2. Si los numeradores son iguales, los denominadores, como aquí, deben ser iguales. Y aquí empieza el problema. Aquí no había problema porque RA era directamente igual a Rx. Pero aquí RA es igual a Rx más OC. Entonces yo debería conocer estos valores. Uno, que no siempre estos valores van a ser los mismos. Porque de aquí yo puedo extender cables hasta mi zona de medición. Y esas R van a variar. Entonces, voy a tener problemas. RA igual a Rx más 2R no me permite calibrar en cero. Entonces, yo puedo decir temperatura cero. ¿Cómo es UAB? No puedo decir que es cero. ¿Puede ser cero? No, no va a ser cero. RA lo tendría que poner a un valor para que esto sea cero. Ahí podría ser cero. Pero después, para otra condición, no va a ser cero. Se puede generalizar. Que sea cero o que no sea cero. Entonces ahí me trabé. Y para salir de esta traba, vamos a hacer el sistema de tres hilos.
Y aquí vamos a empezar a cambiar. Aquí entonces va un terminal 1 con una resistencia. Y ahora este terminal le pongo 2, que tiene una resistencia R, y este será 3, que también tiene una resistencia. Entonces, todas las líneas en color rojo tienen un valor asociado de resistencia que es R. Y ahora utilizo esta misma proporción. Y digo, R1 entre toda esta resistencia que será RA, va a ser igual a R2 entre la suma de toda esta resistencia, que es Rx. Haciendo o igualando R1 con R2, tenemos ahora que, como los numeradores son iguales, los denominadores también deben ser iguales. Con lo que ahora sí puedo hacer que RA sea igual a Rx a temperatura cero. Y por lo tanto, que UAB sea cero. Ahora sí, consigo lo que en condiciones ideales había conseguido. Que no lo pude conseguir aquí con los 2 hilos, pero sí lo puedo conseguir con los 3 hilos. La diferencia está que 2 hilos me llevan a un tipo de cableado, mientras que 3 hilos me llevan a otro tipo de cableado. Y aquí podemos decir que el punto 1 se conecta a UA. El punto 2 se conecta al negativo de UF. Y el punto 3 se conecta a RA. Entonces, esta es la diferencia. 2 hilos, entonces, no nos permite calibrar en cero, considerando las resistencias que tienen los cables que van a llevar la tensión a los terminales. 3 hilos sí me permite llevar, sí me permite calibrar la tensión AB en 0 grados centígrados, considerando los cables que se utilizan para llevar desde el 100 hasta los terminales la tensión. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces,
No es que es más preciso, no es que es más exacto el PT100. El PT100 es el mismo. Le hemos puesto otro hilo. Lo que nos permite ser exactos y calibrar el cero es la configuración que le hacemos a los tres hilos. Si hubiéramos hecho otra configuración, tampoco podríamos lograrlo. ¿Bien? Y la configuración de cuatro hilos. Ahora sí, cuatro hilos. Con ella puedo obtener mayor exactitud en las mediciones. ¿Sí o no? ¿Cómo es esto de los cuatro hilos? ¿Para qué nos sirven los cuatro hilos? Para tener lecturas más exactas. Cuando son cuatro hilos, ya no utilizo un puente hueso de medición. Ahora utilizo aquí una corriente y voy a medir la tensión positivo, negativo, que se provoca al pasar esta corriente por el PT100. Aquí le voy a poner entonces un medidor de voltaje. Alguien me dirá, y con razón, que no toda la corriente va por acá, no hay una corriente que viene por acá. Sí, tiene razón. Pero veamos qué tanto influye esta corriente. Esta resistencia es de 100 ohms y un voltímetro no muy bueno, tiene voltímetro electrónico, tiene una impedancia de 100 ohmios. O sea que asociado al voltímetro hay 100 megaohms. Hay aquí 100 megaohms. Entonces estamos hablando de diferencias de 1.000.000. Por lo tanto, podemos decir de que la corriente que viene aquí es la millonésima parte de la que pasa por acá. Si por aquí va a pasar, por ejemplo, 0.1 miliamperios, entonces pasará 0.1 picoamperios hacia acá. Y eso no va a hacer ningún cambio en la lectura de la tensión. Entonces podemos decir que la resistencia X va a ser Ux entre I.
Entonces, esta corriente aquí es nula. Como Ux lo puedo medir en el voltímetro, esto será V entre I. En un sistema digital, esta corriente es constante. Por lo tanto, lo puedo cargar directamente a mi PLC. Y la tensión Ux, que la mide B, la puedo ir insertando permanentemente, o sea, la puedo conectar directamente al PLC. Y el PLC va a dividir Rx, va a hallar Rx dividiendo la tensión que mide entre la corriente que ya está programada. Por lo tanto, podemos obtener el Rx directo. Y si obtengo el Rx, puedo obtener la temperatura. Despejando nada más aquí. Rx, a ver, para despejar la temperatura. La temperatura sería 1 menos Rx entre 100 dividido todo entre 0.0385. Entonces, en el PLC hallamos el Rx y después lo llevamos a esta expresión. Y aquí vamos a poder hallar el X. Sencillo. Aquí vamos a hallar, como hicimos en nuestro ejercicio, los valores de UAB. Y con eso lo vamos a relacionar a la temperatura. Y como vimos en nuestro ejercicio, ¿no?, linealizamos para hacer más fácil este cálculo. Si no, teníamos que hacer todo un cálculo complejo. Y vimos que la linealización nos daba un error máximo de 1%, lo que permitía pues asegurar que para cualquier otra medición no vamos a tener un mayor error que el que teníamos en el ejercicio de 0.777%. Con lo cual, en vista de que en toda planta se acepta hasta el 1% de variación, podríamos decir de que esta aproximación es correcta. Termistores. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que son termistores. Preguntas antes de pasar a termistores. Dudas, preguntas en estas 4 configuraciones, en estas 3 configuraciones. El ejercicio lo vamos a volver a repetir cuando hagamos un seminario. Así que por favor léanlo, véanlo, estudienlo. Para que cuando hagamos otro ejercicio similar, inmediatamente la práctica. Preguntas al respecto. ¿Cuál es la más común de las? Ok, en las industrias se emplea más el de 3 hilos. El de 4 hilos es más exacto, pero resulta más caro. Entonces, no se emplea, a menos que se quiera un sistema de alta precisión. Ahí sí que estamos dispuestos a pagarlo. Ok, empleamos el de 4 hilos.
Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que serían termistores. Pero antes de pasar con termistores, vamos a pasar lista. Ayala, Banda, Presente, profesor. por favor con el bracito, ¿ya? Banda, ok. Calero, Casimiro, Colmenares, Kulki, Fernández, Flores Franco, Flores Suárez, Julio Suárez, presente. por favor con el bracito. Acá, profe. Julio Suárez Carlos. Flores Suárez, ok, sí. Flores Franco, García, González, okay. González, Guerrero, García, ya te tengo, no hay problema. Guerrero, Juamaní, Huerta, Jorge, Jorge, Magallanes, Magallanes, Martínez, baja el abrazo, por favor. Por favor, no se olviden de bajar, de salir del icono. Martínez, Rumache, Rumiche, Rumiche, Pulco, Pulco, Vázquez, Wong, ok. Bien, entonces ahora sí, pasamos a los termistores, que va a ser el último de los eh, sensores de temperatura que vamos a observar. ¿Ok? Entonces, el termistor es un sensor de temperatura también
que está formado, que es un semiconductor. Está formado por elementos cerámicos y que pueden medir temperaturas desde menos 50 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Como es un semiconductor, no puede ir más arriba de los 150 grados. Y tenemos termistores de dos tipos. Del tipo PTC, es decir, de coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué significa esto? Que es como las termoresistencias. A mayor temperatura, mayor resistencia. Y hay los NTC, que tienen coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué significa esto? A mayor temperatura, menor resistencia, como el carbón. Pero en ese momento algo está fallando aquí en mi computador para poder darles toda la información. Bien, vamos entonces al PTC. ¿Okay? Y vamos a ver aquí la característica del PTC. Entonces aquí ponemos termistor. Aquí ponemos PTC. Y el PTC tiene esta característica. Entonces, temperatura, a una temperatura T0, y a este lado tenemos la resistencia. A una temperatura T0, el termistor PTC, que significa el coeficiente de temperatura positivo, a más temperatura, más resistencia. Va a pasar de unos cientos de ohmios a cientos de megaohmios. No, vamos a decir, no seamos tan exagerados. Hay, pero los más comunes están por el orden de megaohmios. Entonces, en una temperatura diferencian grandemente, pasan de un valor de resistencia bajo
a un valor de resistencia muy alto. Por lo tanto, estos PTC no sirven para hacer mediciones. Aquí es indistinguible. Aquí es demasiado sensible. Y aquí es muy alineado. Entonces, no hay forma de trabajar para mediciones, pero sí lo podemos trabajar para control. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un horno, el control de un horno. Control de temperatura de un horno. Usando el PTC. Vamos a poner aquí un horno. Vamos a dibujar un horno. Un poquito más grande. Y aquí vamos a poner un ventilador para que pueda permita hacer la recirculación del aire frío que esté en el horno con el aire caliente que sale de la resistencia. Aquí ponemos nuestro PTC. Y aquí vamos a tener dos cables. Uno que va a los 12 voltios y el otro cable que va a venir a otra zona. Vamos a ver ahora. Este ventilador va a estar movido por un motor. Y estas resistencias se van a alimentar a través de un enchufe, se van a alimentar de una tensión de 220 voltios. Estos van a ser movidos por un contactor. Y aquí va a haber y esto va a ser un relé. Y aquí viene al otro lado de la fuente. Esto que es el físico lo vamos a hacer circuitalmente aquí. La parte de control nada más. Este es el relé. Este es el PTC. Y aquí tenemos más o menos 12 voltios.
este relé necesita una corriente. ¿Por qué el relé trabaja de esta manera? Se le hace pasar una corriente y él genera un electroimán. Ese electroimán va a atraer a este contacto y lo va a cerrar. Entonces, cuando haya corriente suficiente, el relé se convierte en un electroimán. Atrae a este contacto y ahora el contactor viene por aquí el contactor, al cerrarse este contacto, también tiene aquí adentro una bobina que genera un electroimán. Y también, como es corriente, genera el electroimán y también atrae a estos dos contactos. De tal manera que al ser atraídos, ahora hay una corriente que pasa por la resistencia. ¿Okay? Vamos a ver aquí cómo sería esta corriente. Serían 12 voltios entre la resistencia del PTC, que en este caso es 100 ohms. Esta resistencia del relé es 1100 ohms. Entonces, más 1100. Con lo cual aquí tenemos 10 miliamperios de corriente. Y con 10 miliamperios de corriente, este atrae, al contacto, y entonces el contacto se cierra. Al cerrarse, la corriente viene por aquí y regresa a la fuente. La corriente realmente pasa por aquí, por el contactor. El contactor se energiza y cierra estos dos contactos. En ese momento hay una corriente aquí. Pasa por las resistencias y regresa al 220. Esta corriente, que le vamos a llamar I, un negro lo voy a pintar, I mayúscula, para no confundirnos con esta otra I, va a generar un calor. Sabemos, por la ley de Joule, que el calor que se genera en toda resistencia por la cual está circulando una corriente I es I cuadrado R por el tiempo. Esto sale en luz. Entonces, esta corriente I produce un calor en las resistencias que se puede calcular de esta manera. Entonces, al pasar el aire por acá, este calor que generan las resistencias lo emiten al aire y el aire caliente sale para empezar a calentar todo el horno. Ahora, la temperatura que ha estado por acá, vamos a decir, a 24 grados o a 20 grados. Digamos que nuestro control está hecho para 80 grados. Conforme va pasando corriente en las resistencias y empieza a circular aire caliente, la temperatura en el horno empieza a subir. Pero la resistencia no varía. Entonces esto no se altera. Sin embargo, cuando llegamos a 80, este valor de 80, de repente la resistencia aumenta hasta 1 mega. Entonces, la nueva corriente ahora será 12 voltios entre 100 ohmios más 100 megaohms. ¿100 ohmios sumarlo a 100 megaohms? Es nada, ¿no? Es 1 megaohm.
100 ohms, sumarlo a un megaohm es nada, ¿no? Entonces, son 1.000.000 versus 100 ohms. Entonces, podríamos decir que aquí la corriente es 12 voltios entre 1 megaohm. Es decir, 12 microamperios, ¿no? 12 microamperios. Y con 12 microamperios es 100.000 veces menos que esto, ¿no? Con 12 microamperios ya no se sostiene este contacto, ya no es atraído. Entonces se abre. Al abrirse este punto, ya no puede circular corriente. Y como no circula corriente por el contacto, ya tampoco puede atraer a estos contactos. Por lo tanto, aquí se abre y la corriente se corta. El calor, ya no se genera más calor en la resistencia. Entonces, pero ahí queda todo, ¿no? Como este calor, estos son masas que tienen que ser calentadas de forma uniforme. El centro de las masas todavía no llegó a la temperatura cuando la temperatura ambiente sí ha llegado a la parte externa de la masa. Entonces, el calor que hay afuera empieza a meterse dentro de la masa, ¿no? Por convección. Y como va a calentar, la temperatura del horno empieza a disminuir, porque se empieza a calentar toda la masa interna. Entonces, la temperatura que estaba subiendo, vamos a decir, subió hasta aquí, ahora empieza a bajar. Y cuando llega nuevamente a 80 grados centígrados, vuelve a pasar a 100 ohms, vuelve a tener 10.000 amperios, y por lo tanto, este relé tiene la capacidad para atraer nuevamente al contacto. Vuelve a pasar corriente por el contactor, y ya el contactor tiene también capacidad para atraer a estos contactos. Se cierra nuevamente el circuito y empieza a circular corriente por las resistencias. Como empieza a circular corriente por las resistencias, empieza nuevamente a generarse calor y el horno nuevamente empieza a subir su temperatura. Y así hasta que esto cada vez se hace más cercano y llegamos a la temperatura que estábamos buscando, 80 grados centígrados, y ahí se queda. Se abrirá el relé, porque 80 grados centígrados tiene una impedancia muy alta, está el mistor, se quedará abierto y ya no habrá más calor generado por las resistencias. Y ahí habremos llegado a la temperatura deseada uniforme de 80 grados centígrados. ¿Ok? Esto es un control visual. Del tipo control, a esto le llaman control on-off. ¿Por qué on-off? Porque o se tienen conectadas las resistencias o no se tienen conectadas las resistencias. ¿Ok? Por eso se le llama on-off. Encendido o apagado. O están encendidas las resistencias o están apagadas. Es decir, todo o nada. Sí, todo o nada. No hay puntos intermedios, no hay que las resistencias están medio encendidas. No hay eso. Entonces, fíjense, para lo que nos sirve
un sistema, un PTCP. ¿Preguntas al respecto? Son temas que pueden venir en las prácticas, en los laboratorios o en los exámenes. ¿Ah? No crean que esto no puede venir. Puede venir. ¿No? Diciéndole, muy bien, en el control de temperatura siguiente, ¿cómo conectaría los elementos? Y hago una explicación de cómo funciona este control. Entonces van a tener que hacer este circuito, estas expresiones de corriente, y por supuesto hacer la conexión. ¿Preguntas? ¿Alguien levantó la mano? ¿Me parece? Bien, no hay, parece, preguntas. Bien. Esto se lo voy a pasar al delegado, la foto, para que la difunda con ustedes. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del termistor NTC. Entonces ahora, NTC.
coeficiente de temperatura negativo. Y vamos a esta es la temperatura, esta es la resistencia. Se comporta más o menos así. Es del tipo exponencial o hiperbólico exponencial. Temperatura 1, resistencia 1. Temperatura 2, resistencia 2. Entonces decimos que a mayor temperatura, menor resistencia. Estos termistores NTC son muy adecuados para mediciones precisas de temperatura, ya que son fabricados, no se encuentran en la naturaleza, sino que son fabricados, se les da pues alta precisión. Eficientes para medir gases, líquidos y sólidos. Son de pequeño tamaño, pequeña masa, y por lo tanto van a calentar rápidamente, es decir, su tiempo de respuesta va a ser pequeño. Tienen el autocalentamiento, igual que los PT100. Esta es una característica de todo elemento por donde circula una corriente. Si por un elemento circula una corriente, como es el caso del PT100 y de los termistores, entonces van a producir un autocalentamiento. Como dijimos en la clase teórica, el autocalentamiento va a hacer que se sume el valor del calor que están adquiriendo del proceso al calor que están generando en este autocalentamiento. Y por lo tanto, su valor de resistencia varía, no solamente en función de la temperatura del proceso, sino del calor que están generando ellos mismos. Por eso, las corrientes que se utilizan con termistores PT100 son muy bajas, para evitar que este autocalentamiento sea tal que valore la medición. Se ponen valores tan pequeños que así lleguemos al máximo valor de calor, no van a afectar la medición. Es desde menos 50 grados centígrados hasta más 150 grados centígrados. Como son hechos de cerámica, o sea, son semiconductores, pues no pueden subir de temperaturas mayores a 150. Se destruyen. Lo que le pasa a un transistor o un integrado, ¿no? Arriba de 150 grados centígrados se destruye. La precisión, pues, que le saquemos a este elemento va a depender de los elementos de medición. Así, si ponemos un conversor análogo digital, va a depender, pues, de la cantidad de bits que se utilice en este conversor análogo digital.
Si es 10 bits, 12 bits, 18 bits, 20 bits, 32 bits. Ya va a depender de eso. ¿Cuál es la ecuación que describe esta curva? Decimos que un valor cualquiera de Rx, vamos a decir R2, es igual a R1 por N, base del logaritmo de mediano. Elevado a la beta por 1 entre T2. Menos 1 entre T1. Donde las temperaturas T1 y T2 se expresan en grados Kelvin. Sabemos que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Y ahora que veo los decimales, les hago hincapié en lo siguiente. Para todo lo que son laboratorios, trabajos, prácticas, exámenes, evaluaciones en general cualquiera, nosotros vamos a trabajar con 3 decimales de aproximación. En la respuesta final, no significa que en las respuestas intermedias se puedan trabajar con más decimales. Pero en la respuesta final, por ejemplo, si hay esto ustedes, esto ustedes lo ponen como 2.784. Si hubiera un 3.157509 o 75, como aquí el 5 ya es considerado. Del 0 al 4 se queda con el mismo número, del 5 al 9 pasa al siguiente número. Entonces esto será 3.15. Para la respuesta, para los procesos intermedios, podemos usar todo cuanto podamos, todo, siendo práctico, ¿no? Creo que si voy a aproximar con 3 y trabajo con 6 es más que suficiente. Bien, entonces vamos a... Es un paréntesis. Vamos a poner un ejemplo. Se dice, se requiere hacer la medición de temperatura por medio de un termistor, cuyas características son beta, el beta depende de la fabricación. Entonces, esto nos lo da el fabricante en la hoja de datos del termistor. La resistencia a una temperatura de 25 grados centígrados es 22.000 ohmios. Hallar la temperatura cuando la resistencia mida, entonces vamos a tener aquí una resistencia a una temperatura Tx, cuyo valor es 2.863. Entonces decimos que como esto lo tenemos que aplicar con grados Kelvin, vamos a convertir pues esto a grados Kelvin. Entonces,
Le llamamos T1 a 25 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿esto en qué será? Más 273. Con lo cual T1 es 298.15 grados Kelvin ahora. Y al T2 le vamos a llamar TX, que es el que estamos buscando. Y aplicamos nuestra ecuación. Entonces, si este es T1, este va a ser R1. A ver, R1 está más alto. Rx será R2. Entonces, lo que queremos hallar es R2. Entonces decimos R2 es igual a R1, 22.000. Okay. De una vez pongamos los valores. R2, 2.863. Voy a ponerlo en función de kiloohms. Este 1 entre Tx menos 1 entre T1, que es 298. Una ecuación con una incógnita. Y vamos a trabajar esto. Kiloohms y kiloohms se simplifican. Logaritmo neperiano de 2.863 entre 22 va a ser igual a 4.300 y ahora sí, queridos estudiantes, hay que echar mano a la calculadora. La respuesta está en sus manos. ¿Cuánto salió? 347.25 grados Kelvin. ¿25 y cuánto más? Acuérdense que eso tenemos que entregar con más de 3 decimales. Por lo tanto, aquí necesitamos más decimales. 2475. Muy bien. Y ahora, en grados centígrados, será restarle, pues, a este valor 273.15.
¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 74.0975. Ok. Grados centígrados. Como queremos ubicar acá, entonces borramos este y este se convierte en 1. .098 grados centígrados. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, sencillo, directo, no hay que calibrar el cero, no hay que obtener un RA, no hay que poner todo un módulo de acondicionamiento, nada, directo. Se me valora mi termistor, lo retiro y pongo otro. Ya está, no hay que calibrar el cero. En el PT100, sí, pongo otro PT100, pero ese otro PT100 puede tener 100.01, 100.02, 99.98 en 0 grados. Y entonces tengo que graduar mi fuente para que dé 0. En la termocupla igual, pongo otra termocupla, pero ahora su módulo de acondicionamiento va a tener que variar. Entonces, aquí no, aquí es directo. Bien, voy a sacar la foto para pasártelas. Listo. Bien, ¿preguntas al respecto? ¿Preguntas al respecto, por favor? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Ok. Ya que todo está claro, vamos a pasar a hacer el resumen de esta unidad. En esta unidad, pues, estamos viendo los sensores de temperatura. Y podemos resumir que dentro de estos sensores de temperatura, que nos van a servir para hacer controles automáticos, como el que hemos visto antes, el control, fíjense, de un horno con PTC no requiere de un elemento inteligente, porque la inteligencia está ahí mismo en el PTC. El PTC tiene la estrategia. ¿Cuál era su estrategia? 80 grados centígrados. Yo en 80 grados centígrados cambio, ¿no? Ahí está su estrategia. Entonces, no requiere una estrategia externa. El mismo sensor tiene su estrategia. Y eso es lo que quisiéramos que siempre fuera, pero no se puede. Si necesitamos un control más fino que el PTC, porque el PTC estará variando pues entre 82 grados y 78. Si queremos algo más fino que eso, tenemos que trabajar con un NTC. Y aquí sí tenemos que usar otro sistema inteligente, es decir, uno externo al NTC. Porque el NTC
no va a variar pues, como el PTC. Entonces, fíjense, la ventaja de un sistema como el PTC, de un medidor como el PTC, es que no necesitamos agregar una inteligencia externa al control. ¿Sí? Entonces, dentro de estos sensores que me permiten hacer automatismos, hemos visto primero la termocupla, cuya característica es, o su característica diferencial respecto a los otros dos que hemos visto, es que puede medir temperaturas muy altas y temperaturas también muy bajas. Por supuesto, para diferentes tipos de termocuplas. ¿No? Puede llegar a más de 2000 y a temperaturas de menos, muy cercanas a esto, de menos 200 grados centígrados. Tenemos el otro, es las termoresistencias. Las termoresistencias de las cuales hemos extraído el PT100 como elemento de estudio. ¿Por qué? Porque es el más lineal. Solamente eso justificó toda esta separación del PT100 para estudiar. Es el más lineal. Y después, como último elemento, tenemos el termistor. El termistor es un elemento lineal, tanto el PTC como el NTC, que en el primer caso nos permite controlar, mientras que en el NTC me permite medir. Ahora, ¿puedo hacer linealizaciones? Sí las puedo hacer, pero para valores muy cercanos de temperatura. Entonces tenemos estos tres elementos. El termistor servirá desde menos 50 hasta 150, mientras que el PT100 servirá desde menos 100 hasta 500 grados centígrados. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, Muy de bien. todos los elementos que usted mencionó, ¿cuál de ellos sería el más lineal? El más lineal y el único lineal es el PT100. El PT100 es lineal. Entonces, si queremos un elemento lineal, el PT100. Aún más que el termistor, ya que como está relacionado a la resistencia eléctrica, o sea, una resistencia eléctrica es bastante lineal, ¿no? De por sí. Fíjense que la resistencia no es lineal. Tiene esta expresión exponencial. Lineal es que sigue una línea. ¿Ok? Vale, profe. Gracias por la aclaración. Este es continuo. Sí, es muy continuo. El PT100 también es muy continuo, lo mismo que la termocupla. Entonces voy a preguntarles yo, si no hay más preguntas. ¿Qué es una termocupla? No digo cómo está formada. Después de que digan qué es una termocupla, ya pueden empezar a agregar más información de la termocupla. Es como si les preguntara, ¿quién es Messi? De arranque me dirían, un jugador de fútbol, del Club Barcelona, ¿no? Que tiene el número 10, que es argentino. Bueno, todo lo que tiene, pero lo primero sería un jugador de fútbol. O el mejor jugador de fútbol, como ustedes quieran decir. Pero el dato es jugador de fútbol. Entonces, ¿qué es la termocupla? Es un sensor de temperatura. Muy bien, ahora vayamos completando la definición, ya que esta definición es bastante genérica. Es correcta, pero genérica. Ahora
vayamos diciendo, ¿no? Es un sensor de temperatura, podemos decir, formado por la unión de metales distintos. Perfecto. De conductores metálicos distintos. Igual. Vale, igual que el anterior. La unión de metales distintos en un punto y que en el otro punto genera, ¿qué genera? Corriente, voltaje, una diferencia de potencial. Genera tensión, también, eso está bien, y diferencia de potencial, genera tensión. Voltaje, puede ser voltaje. Me quedaría con diferencia de potencial o tensión. ¿Por qué? Tensión o diferencia de potencial son el parámetro. Voltaje es la unidad de medición. Pero se entiende. Ok. Y que puede medir temperaturas y que diferentes termocuplas pueden medir temperaturas desde menos ¿cuánto? Desde menos 200 grados centígrados hasta valores superiores a 2000 grados centígrados. 2000 grados centígrados. Valores superiores. ¿Ok? Entonces, me quedo con esa definición que ustedes la han ido completando. ¿Ok? La como se dice. ¿No? Muy bien. ¿Está bien? O sea, lo están diciendo con sus palabras, me parece correcto. La termocupla es un elemento lineal. ¿Este es de sí o no? No. No es un elemento lineal. Es muy cercano a lo lineal, pero no es lineal. Ahora, hay tres principios físicos en los cuales se basa el comportamiento de la termocupla. Los van a ir mencionando y además, al momento de mencionarlos, van a definir qué cosa es ese principio. O lo van a explicar, vamos a ver. Bien, ¿cuáles son los tres principios? Pueden leerlos, cosas que lo expresen con sus propias palabras. Ley de homogeneidad. A ver, Jesús, ¿qué nos dice la ley de homogeneidad? No, uno por uno. Ya, ley de metales intermedios también. Pero ahora definamos ley de homogeneidad. ¿Qué nos dice la ley de homogeneidad del circuito o de los circuitos? Ley de homogeneidad nos dice, al calentar un solo metal no se puede generar corriente. Y esto es lo que se conoce como efecto Thomson. Jesús Magallanes, ahora Wong nos dice lo anterior. Jesús Magallanes nos dice, no se puede obtener una diferencia potencial si los dos
si los dos metales de la termocupla son iguales. O sea, si los dos metales que se unen son iguales. Por lo tanto, dos metales iguales no forman una termocupla. ¿Ok? Es decir que dos metales de la termocupla son iguales. Si no forman termocupla dos metales iguales, no podemos definirlo que forman una termocupla, ¿no? No sé si me entienden. Es como cuando un comentarista deportivo dice, se perdió un gol. No, el gol no se perdió porque no fue hecho, ¿no? Se perdió la posibilidad de hacer un gol, pero no se perdió un gol, porque si hubiera sido un gol, ya no estaríamos hablando de una posibilidad. Entonces, lo mismo, ¿no? Dos metales, dice entonces Jesús, yo diría sí, me parece correcto lo que tú has puesto. No se puede obtener lo mismo lo que ha puesto Bohm. No se puede obtener una diferencia potencial si los dos metales que se unen son iguales. O como dijo Bohm, no se puede obtener al calentar un solo metal, no se puede generar corriente. Perfecto. Compro las dos definiciones. Cualquiera de ellas nos lleva a lo mismo. Esto es también lo que se llama el efecto Thomson. Bien, el segundo principio que ya nos lo había dicho Jesús Magallanes, la ley de metales intermedios. ¿Qué nos dice la ley de metales intermedios? Acuérdense del horno. Ya no está el horno. Acuérdense del horno. ¿Qué pasa en un horno? Todos los cuerpos deben estar a temperatura uniforme. ¿Y qué pasa ahí con los potenciales térmicos? Bien, Jesús Magallanes nos dice que la sumatoria del potencial térmico son iguales a cero, pero falta una condición. ¿Cuándo todos estos metales cuando la temperatura de estos metales es uniforme? Exactamente. Se encuentran a la misma temperatura. Sí, puede ser. Más me gusta la palabra uniforme porque significa igualdad. Pero más que igualdad, es que todo el conjunto está a la misma temperatura. A la misma temperatura. Ok, a la misma temperatura puede ser. Todos los cuerpos están a la misma temperatura. Sí, como tú dices ahí posteriormente, uniforme es más preciso, ¿no? Sin embargo, lo que tú indicas también se entiende. Se entiende. Si queremos llegar a una definición práctica, lo que has dicho, está bien. Me quedaría también con esa definición. Entonces, ya sabemos los tres principios de la termocupla. ¿Cómo está conformada la interfase de calibración de cero de la termocupla? ¿Qué elementos hay dentro de ese conjunto que me va a permitir calibrar a cero la termocupla? ¿Hay resistencias? ¿Qué cosa hay? ¿Qué elementos? Hay tres termocuplas más. Acuérdense, vean sus dibujitos, vean la foto. Hay tres termocuplas más. Una termocupla que va a ser idéntica a la termocupla de medición
y dos termocuplas que van a ser idénticas entre ellas para llevar la medición desde la zona de trabajo hasta nuestro medidor. ¿Qué es el RTD? ¿Qué es el RTD? Sí, pero como decimos, ¿no? ¿Quién es Lionel Messi? Un futbolista. Entonces, ¿qué es un RTD? Está bien lo que has dicho, pero viene después de que digamos que el RTD es un sensor de temperatura, por si acaso, cuyo principio, sigamos por favor, sigamos, cuyo principio de medición se basa yo solamente le estoy poniendo las conexiones, ¿ah? Cuyo principio de medición se basa en la resistividad. Muy bien, pero esa resistividad tiene que verse comprometida con la temperatura. ¿Cómo es que esa resistividad se compromete con la temperatura? Y más que la resistividad, la resistencia, diría yo, ¿no? Cuya resistencia, porque la resistividad depende mucho del material. La resistencia depende del área, de la longitud, entonces es el elemento físico es la resistencia. La resistividad es la propiedad. Cuya resistencia aumenta cuando aumenta la resistencia. Presenta mayor resistencia a mayor temperatura a la que se encuentra expuesto. Ok, eso es lo que quería expresar, ¿no? Lo ha expresado Carlos Flores, y como se dice, compro también lo que ha dicho, ¿no? Me parece bien. Me quedo con esa definición. ¿Qué RTD es el más comercial actualmente? Lo hemos estudiado, ¿no? El PT100. ¿Y por qué es el más comercial el PT100? Hay una razón que antes la manifestó uno de sus compañeros o hizo una pregunta al respecto. No, el PT100 no es el más económico. Acuérdense que está hecho de platino. Y el platino es un elemento muy caro. No se estandarizó. No, no. Porque es un elemento lineal con la temperatura. Ojo, se utiliza el PT100 porque es lineal. Sus variaciones son lineales con respecto a la variación de temperatura. Es decir, forma una línea recta. La resistencia versus la temperatura. ¿Ok? No olvidemos el panorama. Muy bien. Sobre las otras preguntas de este cuestionario que está al final, vamos a retornar el día lunes con todos sus compañeros, ¿no? Para poder ya dar por terminado ese día y empezar un nuevo capítulo con sensores de presión. ¿Bien? Nada más por hoy. Les agradezco. Buen fin de semana, porque ya no nos vemos hasta el lunes. Ok, muy bien.